¿Cómo están? Lo mismo que repito siempre, Dios me los bendiga. Siempre tiene que haber una bendición cuando escuchamos los mensajes. Es para mí, se lo repito de nuevo, para mí es un alimento profundo a mi corazón en servir cada día más al Señor. Continuamos con el mensaje número 4, la gracia y la salvación de Dios. Toda la salvación es gratuita. Estamos hablando que primero tiene que venir la proclamación. Dios hace en nosotros la regeneración del Espíritu Santo por medio del llamamiento de la proclamación del Evangelio y después sucede el arrepentimiento y la fe salvadora. No nos justifica hasta que nosotros creemos. Entonces vamos a ver la conversión, que significa la fe salvadora y el arrepentimiento. En los mensajes anteriores tocamos el tema del arrepentimiento, de la fe, pero vamos a profundizar más. Quiero que todos estos mensajes queden muy claros. Nada ocurre si no hay llamamiento del Evangelio. Dios nos llama, Dios nos hace nacer de nuevo, Dios nos da el don de la fe, Dios nos da el don del arrepentimiento, y es lo que vamos a ver. Lo tocamos en los mensajes anteriores, pero vamos a profundizar y vamos a adelantarnos. Siento que posiblemente voy un poquito lento, pero pues es la palabra de Dios. Tómense el tiempo suficiente para escuchar los mensajes. No los dejen empezados. Son palabras de vida eterna, son palabras para que usted entienda correctamente lo que Dios dijo. Y usted decida si se quiere ir para un lado o si Dios le permite que pueda entrar al reino de los cielos. La conversión es el resultado de escuchar la palabra por la cual nos arrepentimos y nuestra confianza es depositada en Jesús. Ahora bien, usted puede tener conocimiento de la Biblia y todavía más. Le agradan las Escrituras y los aprueba, pero no es suficiente para ser llamado un hijo de Dios. Pablo dice en Romanos 1:32, porque muchas veces nos jactamos de que conocen la Escritura. Yo conozco gente que conoce la Escritura, pero no cree en el Señor. Tiene sus dudas. Dice en Romanos 1:32, dice Pablo, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, las personas que saben lo que dice Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay muchas personas que saben que hay un Dios. Es más, quiero decir que la mayoría del planeta, de todo el ser humano, sabe que hay un Dios. Que solo se justifican a sí mismos. O sea, saben que hay un Dios, pero se justifican a sí mismos que son personas buenas. Pero para poder entrar al reino de Dios, se necesita que Dios nos justifique. Ya les expliqué que cuando Cristo murió en la cruz, pagó nuestros pecados. Y Dios quedó satisfecho en la justicia de Él. Se sintió totalmente satisfecho. La ira derramada en esa cruz, en Jesús, Él pagó por nuestros pecados. Y no nada más por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros, para los que han creído, no para los que se han rebelado contra la palabra del Señor. Y estas son palabras, cuando yo les digo la Escritura, son palabras de vida y de muerte. Santiago dice, y hace el mismo comentario, dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Es una epístola universal y le dice, es como hablarle a cualquier persona. Bueno, tú crees que Dios es uno, tú crees que hay un Dios. Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y hay muchas personas que no tiemblan. Santiago dice, los demonios creen, saben que hay un Dios y tiemblan. Tiemblan porque saben bien que ya tienen un juicio establecido. El lago eterno, el lago de fuego, el infierno. Ellos tiemblan y la gente no tiembla. No tiembla.
Saben que hay un Dios, pero piensan que es un Dios que cuando lleguen con Él, fíjate que no puede hacer esto por esto. No, no, se han equivocado de Dios. No es el Dios que usted cree. No es ese Dios. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. El rey Agripa igualmente. ¿Se acuerda que les hablé del rey Agripa? Cuando Pablo estaba testificando cuando se le apareció Jesús. Pablo le dice al rey Agripa en Hechos 26-27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Yo los estoy persuadiendo a que sean hijos de Dios. Significa que Agripa se salvó, tenía todo el conocimiento, porque Pablo le dice, yo sé que crees. Oh rey Agripa, ¿crees en los profetas? Dice, yo sé que crees. O sea, tienes conocimiento de todos los profetas. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Significa que Agripa se salvó? No, no se salvó. Tenía conocimiento, sabía que había un Dios. Y hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios. Hay muchas personas que se han acercado a iglesias y sienten que con el simple hecho de asistir un domingo es suficiente de estar agradando al Señor. No, no es así. El ser humano tiene que arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesucristo, dice Pablo. La gente ha pecado contra Dios, todos pecamos contra Dios. Pero Dios nos da la puerta y nos dice, mira, por aquí entre. Entra por aquí y vas a ser salvo. Pero necesitas quitarte todo tu pecado que te asedia. Si no, no puedes entrar. La puerta es muy angosta. He hablado de la fe salvadora, que es diferente. Toda persona que deposita la fe en el Señor Jesucristo no solo tiene el perdón de los pecados, sino que tiene también la vida eterna asegurada. Y más aún, incluye la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación, las cuales vamos a hablar más adelante, que es el punto que estábamos hablando de Romanos 8:28. Hagan de cuenta que esto es como un paréntesis. La regeneración, el arrepentimiento, el llamamiento y la fe. No porque sea un paréntesis que no. Si no, no se puede entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Pero lo que les quiero decir es de que toda la obra es de Dios. Es de Dios. El arrepentimiento, como les he dicho, posiblemente llegue en el mismo momento de la fe salvadora, después de escuchar el Evangelio y haber sido regenerados. Casi simultáneamente, no lo sabemos. Y el arrepentimiento no es pasajero, no es nada más en ese momento y ni la fe tampoco. Dios nos da el entendimiento de lo que es el pecado cuando nos arrepentimos y nos da la claridad para entender las Escrituras y amarlas. Por eso yo les digo, una persona que no abre las Escrituras verdaderamente no es un creyente. No es un creyente. El arrepentimiento genuino hace que una persona cambie su vida, pero radicalmente. Iba para allá, ahora viene para acá. Le importaban las cosas del mundo, ahora piensa en las cosas de arriba. Sabe que su esperanza está en los cielos y que un día va a estar en ese lugar. Hay una plena seguridad. Debemos de diferenciar un arrepentimiento para con Dios y un remordimiento, que es muy diferente. Yo he visto personas que he invitado a la iglesia, salen llorando pero tremendamente. Pero es un arrepentimiento no para con Dios, sino es un arrepentimiento para con el mundo, de todo lo que va a dejar, lo que le pide Dios, quiere hacerlo pero no puede. A Judas le remordió su conciencia y fue y se ahorcó por entregar a un santo, a un hombre justo.
pero era un hombre avaricioso, codicioso, que no le pidió perdón al Señor. Entonces, Judas estuvo 3 años con el Señor en el ministerio y nunca lo reconoció como Señor. Pablo dice, por eso repito y voy a estar repitiendo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Escuchar el mensaje de Cristo claro y correcto ayuda a las personas a crecer y depositar su confianza entera en Jesús. Cuando usted escucha un mensaje, una doctrina distorsionada, también sus pensamientos y su fe y su esperanza y su arrepentimiento va a estar distorsionado. Pero cuando lo escucha claramente, es hermoso, porque Dios le descubre el corazón. Las personas pueden tener mucho conocimiento de la Escritura, pero eso en realidad no vale nada. Cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, siente verdaderamente una tristeza profunda, pero muy profunda en su corazón. Es una tristeza espiritual tan profunda que es como que si estuviera viendo y Dios le está revelando profundamente lo que Jesús hizo por él. Y su propósito inmediato es conocer a esa persona que lo salvó. Le habían predicado a esta persona, pero quiere conocerlo más. Quiere saber más de él. Quiere ser como él. La persona que se arrepiente y tiene fe en el Señor Jesucristo no le da vergüenza. Es más, quiere gritarlo a los 4 vientos. Y quiere gritar que Dios cambió su vida. Y cuando Dios lo toma a esa persona, Dios ya no lo suelta. Y lo vamos a ver más adelante. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. También añade en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nosotros y el poder de Dios es el que nos salva. Pero la palabra de Dios, en los que no quieren creer, que creen que como dice Pablo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Se les hace locura. ¿Cómo es posible que una persona haya muerto de esa manera por nosotros? Y se empiezan a autojustificarse de tantas cosas. Y luego, si se examinan genuinamente, dicen, wow, cuántas cosas no puedo sacar de mi corazón. El arrepentimiento y la confianza en Jesús se ilustra cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? Hallaremos descanso. ¿Para qué? ¿Para nuestros cuerpos? Para vuestras almas. Porque son las que resucitan en esta tierra. Cuando seamos glorificados, estos cuerpos van a ser resucitados y vamos a ser como Él. Pero mientras tanto, nuestra alma está muerta si no nos arrepentimos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que quieren venir a Jesús depositan toda su confianza en Él y se someten a su dirección, o sea, permiten que Dios les ponga el yugo y van a descansar y se van a sujetar a ese yugo y van a tomar la dirección que Jesús les indique. Quieren aprender de Él y ser obediente y el yugo no les es pesado, es muy ligero
y se hacen mansos. Si las personas no tienen ese compromiso con Él, sinceramente no tienen confianza en Jesús. No quieren su yugo, prefieren vivir en ese yugo tan terrible de su corazón lleno de pecado. Cabe hacer notar que la fe y el arrepentimiento continúan a lo largo de nuestra vida. No disminuye ni desaparece. Todos los días pecamos, pero también todos los días le pedimos perdón a nuestro Señor. Y este pecar todos los días no significa que estemos practicando el pecado como lo hacíamos antes. Tenemos un cuerpo que es muy ágil para pecar. Es por esta razón que Dios nos dio el Espíritu Santo para evitar pecar. Y hacemos todo lo posible para no pecar. Pero no lo hacemos con alevosía, con ventaja, sabiendo que estamos pecando. Cometemos errores, como todos. Pero no practicamos el pecado. Ahora entramos a la justificación, ahora sí. Ya hablamos de la fe, ya hablamos del arrepentimiento. ¿Qué es la justificación? Vuelvo a retomar el tema. Después de la predicación del Evangelio, donde Dios nos llama a confiar en Jesús para salvación, Dios nos regenera, es decir, nacemos de nuevo. A continuación nos convertimos, es decir, nos arrepentimos y tenemos fe en Jesús para salvación. El siguiente paso de la redención, de ese rescate que Jesús hizo por nosotros y ese proceso que es toda la salvación, lo que ocurre en una persona salvada, es la justificación ahora. Dios debe de declarar el perdón de nuestros pecados y esta debe de ser una declaración legal. Y es realmente una declaración legal. Usted nada más imagínese que tuvo que venir su Hijo a pagar por nuestros pecados, porque nosotros éramos incapaces. No había nada de bondad en nuestro corazón. Nuestras justicias eran trapos de inmundicia. Ningún justo hay, dice Pablo. Ni siquiera quizás un bueno, tal vez. Que aun siendo sus enemigos, Jesús murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiso bajar por nosotros. Y todo gratuitamente. Él pagó por todos nuestros pecados y sufrió tanto. Entender la justificación es entender las promesas de Dios, que son irrevocables. La justificación solo es por fe y no por obras. Este malentendido ha causado tantas divisiones en las iglesias. Por eso es muy importante conocer las verdades correctamente. Usted va a conocer las verdades que le estoy hablando. Todo es palabra de Dios. Y cuando las conoce correctamente, usted va a descansar y va a decir, bueno, esto me está pasando a mí, Dios me está llamando por medio de la predicación del Evangelio. Este paso de la justificación, Dios también lo realiza. Por eso le estoy diciendo que la gracia de Dios está en toda la salvación. Pablo dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Pablo nos enseña con mucha claridad que esta justificación viene después de la fe. ¿Por qué les estoy repite lo mismo? Porque quiero que quede muy claro. Escuche totalmente el mensaje, abra la Biblia, dése el tiempo para escuchar el mensaje, todos los mensajes. Repita los mensajes cuando no los entienda, porque son palabras de vida eterna. Pablo dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que justifica, nosotros no nos justificamos por medio de nuestras obras y ni siquiera nos va a recibir y ni siquiera nos conoce si pensamos así. Solamente somos justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Concluimos pues, dice Pablo, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo agrega en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Estas obras de la ley es el decálogo, son los 10 mandamientos. Nadie lo ha podido cumplir. Nadie lo cumple. Ni antes ni ahora. Dios veía nuestra imposibilidad de poderlo cumplir. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando Dios declara que nuestros pecados son perdonados, son legalmente perdonados en la justicia de Dios. Y esto debe de quedar muy claro. Dios es el que justifica. La justicia que Cristo le pagó a Dios por nuestros pecados quedó satisfecha totalmente. Él se sintió pagado por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso cuando dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Dios tenía ira y tiene ira contra todos los pecadores. Y esto es un ejemplo, mire. Cuando Adán pecó, los pecados de Adán y Eva nos fueron atribuidos o imputados o heredados a todo ser humano. Uno podría decir, bueno, pues yo no los cometí. Bueno, pero te das cuenta que la naturaleza que tiene el hombre es de pecado. O sea, siempre es el pecado. Dios Padre vio que nos pertenecían, o sea, los pecados fueron heredados. Algunos teólogos le llaman heredados, otros imputados, otros atribuidos. Sin embargo, todos quedaron en nosotros. Es la herencia que tenemos del pecado. Cuando Cristo padeció y murió por nuestros pecados, le fueron imputados, atribuidos o heredados a Él. Y Dios quedó satisfecho con el pago de Jesús. Es decir, así como nos pertenecían los pecados por medio de Adán, ahora nos pertenece la justificación por medio de Jesús. Yo pienso que quedó muy claro lo que hizo Jesucristo. Que nosotros no hicimos absolutamente nada más que tener fe que lo que hizo Jesucristo en la cruz para pagar nuestros pecados y no irnos al infierno. Es por esa razón que amamos a Jesús profundamente, porque Él murió por nosotros. Por esto dice en Romanos 5:15, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, y está hablando de la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia, el don, la gracia de Jesucristo. Todo es gratuito, mis hermanos. Todo es gratuito. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y el regalo de la justicia. Así que todo ser humano no tiene de qué jactarse. Pues a mí me sorprende. Si a mí me hubieran explicado todo esto que yo les explico hace mucho tiempo, y creo que se los he dicho, pero aún con los mensajes anteriores yo había quedado de rodillas. Pero toda esta explicación, y para los que no saben, la carta de los Romanos es el corazón de la Escritura. Y digo corazón no porque lo demás no interese, no, sino que explica correctamente la salvación de los judíos y la salvación de los gentiles. ¿Y cómo fue? La justificación, la adopción. Es una explicación tan profunda y tan hermosa. Pero muchas veces necesitamos que nos la explique. Por eso cuando leo esto, digo, lo que hizo Jesús fue maravilloso.
Y aun si yo hubiera leído lo que he leído anteriormente, es maravilloso. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, que era lo que les explicaba hace un momento. La justicia de Jesucristo, el pago de los pecados fue atribuido a nosotros, fueron imputados a nosotros como que si nosotros fuimos los justificados para vida. Cuando Adán pecó, fuimos atribulados, nos dio una herencia de pecado de muerte. Así que ya no hay más culpable. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esto es una declaración bien hermosa. ¿Quién nos va a acusar? Nosotros ya no vamos a ser acusados. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? O sea, ¿quién nos va a condenar otra vez a morir en el infierno, a seguir en el infierno? ¿Quién nos va a condenar si ya fuimos justificados? Dice, si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todas esas promesas y todas las bondades las tenemos en Cristo. Así que ¿quién nos va a acusar ya a nosotros si Cristo fue el que murió? Y Cristo es el que justifica. Vuelvo a citar Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿se acuerdan cuando les compartí la vez pasada de que Pablo decía, cuando la ley se instauró y decía, no codiciarás, quizás todo el mundo codiciaba, pero cuando dijo Dios, no codiciarás, si no vas a morir, porque la paga del pecado es muerte. Dice, yo morí. Es como que si usted, ahorita que tenemos la crisis de la pandemia, usted quiere entrar a un súper y le dicen, póngase gel, yo no quiero, pues no entra. O sea, hay reglas, hay ley. Y esta ley es la ley de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano es pecador. Y mientras que no se arrepienta, no puede ser justificado. Dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, mediante esa sangre que derramó en la cruz, mediante la paga del pecado que nos pertenecía a nosotros, el sufrimiento, Él lo pagó. Al declararnos justos por medio del sacrificio de Jesús, no es por nuestra santidad, sino por la justicia perfecta de Jesús, no por nosotros. Así que podemos decir claramente que toda persona es justificada no por nuestras obras de justicia, sino por la gracia de Dios en la redención de Cristo Jesús. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjese cómo lo dice Isaías por medio del Espíritu Santo. Y le dice el Espíritu Santo a Isaías, diles a todos lo que te voy a decir. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia era lo más sucio que podía haber. Así veía las justicias y así ve las justicias de los hombres Dios. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, dice Pablo, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es como vive un ser humano que no se ha arrepentido, una persona que no quiere nada con Dios. Ese es el corazón que tiene. Pablo reconoce que así era como vivíamos nosotros. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo sé que lo he repetido mucho, pero usted no se crea bueno. No hay nadie bueno, no hay ninguno bueno sino Dios. No hay ninguna justicia que el hombre pueda hacer para poder encontrar la salvación. No va a encontrar esa puerta angosta. Solamente es por medio de Jesús, por fe en Él, para poder ser justificado. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, o sea, por el nacimiento nuevo y por la renovación en el Espíritu Santo, sino por el lavamiento del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué, Pablo? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad que es muy claro? Pero yo le pregunto y voy a reflexionar, ¿por qué no puede la gente? ¿Por qué no puede? Hay personas que me dicen, yo quiero. Yo le pido a Dios que yo quiero. Pero ¿cómo pide eso que yo quiero? ¿No quieres dejar tu vida pasada, pero quieres también a Cristo? No se puede. O somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas. O somos hijos de Satanás o no somos. Si la persona dice que puede y que él tiene un libre albedrío, úselo. A ver si puede. Si usted no deja todo atrás, o las personas no dejan las cosas atrás, lo que le interesaban, no va a poder. Tiene que dejar todo. La persona que se arrepiente genuinamente, ese dejar todo es dejar el pecado, es dejar todo lo que le interesaba en este mundo para solamente servir al Dios vivo y verdadero. Dios los bendiga. Continuamos en el siguiente mensaje. Espero terminar rápido, que estoy viendo que me estoy tardando. Dios me los bendiga. Repliquen los mensajes. Vamos a iniciar con la adopción. ¿Qué ocurre cuando ya somos justificados? Dice la Escritura que nos adopta y nos hace llamar, ahora sí, hijos suyos. Nos vemos en el siguiente mensaje. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Compartan los mensajes, evangelicen. Hay mucha gente que quiere tomar de esa agua viva. Hay mucha gente que está en problemas de su corazón. Hay mucha gente que quiere cambiar. Dios los guarde y los bendiga. Se les ama mucho en Cristo y oro por todos ustedes, igual junto con mi esposa. Bendiciones. Hasta luego.